Serie número 1, El tiempo del fin, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 29. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros comenzamos a ver principios importantes de la intercesión. Esos principios revelados en Génesis 18. Primeramente, vemos que la intercesión comienza con una comunión íntima y personal, como una conversa de dos amigos. Entonces vimos que Dios vino a visitar a Abraham. No fue a comer. Él vino a visitarlo porque él tenía dos metas. La primera meta es confirmar la promesa. Entonces, en ese diálogo, en esa comunión íntima, Dios siempre va a confirmar la promesa. Puede ser que esa promesa a nuestros ojos sean algo difícil, como en el caso de Abraham y Sara. Ellos ya eran viejos. Sara ya había cesado la costumbre de las mujeres. Cuando Dios habló de que aquí a un año ellos iban a tener un hijo, el 12 dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será que cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Mire el versículo 14, es algo extremadamente importante. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida tendrá un hijo. Dios es un Dios que da promesas a nosotros. Muchas veces nosotros podemos encontrar que sean difíciles. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tal vez a nuestros ojos eso sea difícil, mas el versículo 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Tal vez en este momento usted está pensando: yo paré de ser un hijo, una hija, un padre, una madre. O algún hermano que está apartado del Señor. Usted mira para él y dice: ¿cómo él va a volver para la presencia del Señor? ¿Acaso para el Señor hay alguna cosa difícil? En la comunión íntima con el Señor, que el Señor confirma las promesas y fortalece nuestra fe. Por eso nosotros no vamos a ser personas que vamos a ser religiosos. Vamos a tener intimidad con el Señor. Ser íntimos con Él. Ser amigos del Señor. Conversar con el Señor. Sin recelos, abriendo nuestro corazón. Ahora vamos a tocar la segunda meta. El segundo propósito de la visita. Dios iría a juzgar a Sodoma. Y había alguien allá que Dios quería salvar. Había un justo que Dios quería salvar. Podemos ver eso a partir del versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Vea, cuando ellos se levantaron y salieron, Abraham no dijo chao, chao. Él los acompañó. Eso muestra que nosotros necesitamos estar juntos con el Señor. De ahí el Señor dijo algo importante en el versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?
bien, entonces Él revela para Abraham lo que Él va a hacer. Está en los versículos 20 y 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que han venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios estaba hablando que iría a juzgar a Sodoma y Gomorra. Él no habló así: yo voy a mandar fuego. Él no habló eso. Mas para las personas íntimas, mitad de palabra basta. Cuando el Señor habló eso, nosotros podemos ver lo que aconteció. El versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero a Abraham aún estaba delante de Jehová. Mire, los dos ángeles fueron a Sodoma, porque ellos tenían una misión ahí. Y aquí dice que Abraham permaneció en la presencia del Señor, por lo que Dios habría hablado. Hizo que él sintiese una necesidad de interceder. Sintió una necesidad de hablar con el Señor. Ustedes pueden percibir, amados hermanos y hermanas, Abraham entendió lo que Dios quería. Él entendió que cuando Dios estaba abriendo su corazón hacia él, Dios quería que hubiese una intercesión. Eso es lo que nosotros necesitamos percibir. Amados hermanos y amadas hermanas, Dios revela tantas cosas para nosotros. No es para que nosotros usemos eso para condenar a otros, mas para que tomemos eso para interceder. Ese es el corazón de un intercesor. Abraham entendió que Dios quería un intercesor. Y él comienza a interceder. Y él dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirá también al justo con el impío? Preste atención. Aquí, cuando él comienza a interceder, él no dice así: Dios, usted no ama a las personas. Él no entró por el ángulo del amor, él entró por el ángulo de la justicia de Dios. Eso es algo tremendo. La justicia de Dios dice: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Entonces usted puede ver que él comienza entonces a interceder. Por lo que Dios había hablado a él sobre el juicio de Sodoma y Gomorra, había tocado su corazón y él sabía que su sobrino Lot estaba allá. Yo necesito interceder por él. Entonces, él comienza a hablar y añade: y él sabe cómo es el corazón de Dios. Y ahí en el versículo 25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo,
Mire cómo Él intercedió. Él decía, Dios, tú eres justo, tú no vas a destruir a 50 justos juntamente con los impíos. Si usted es justo, usted no va a hacer eso. Mire cómo Él intercedió. Mas podemos ver aquí a alguien que conoce a Dios y alguien que conoce los caminos de Dios. Él intercede según la palabra de Dios. Él intercede según el corazón, la naturaleza de Dios y los caminos de Dios. Eso es algo que nosotros necesitamos aprender. Dios necesita de intercesores hoy. Alabado sea el Señor. Continuamos mañana.